Bien, leemos para honra y gloria del Señor. Vamos a estar leyendo el capítulo 6, versos 14 al 18 de la carta a los Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, que nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre bueno, venimos una vez más ante tu presencia, Señor, y agradecemos, Padre bueno, el cuidado que tú has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por guardar, por proteger nuestro matrimonio, por proveer nuestras necesidades y por fortalecernos. Gracias por Sara y por Félix. Gracias, Señor, por todos los matrimonios representados, Señor, en esta iglesia. Permite, Señor, que esta iglesia esté formada de matrimonios que estén fuertes en el Señor, de familias, Señor, bien arraizadas, Señor, en tu palabra, Señor. Porque una iglesia que cuenta con familias bíblicas, con familias fuertes, es una iglesia que da testimonio, Señor, del Evangelio, Padre Santo. A esta hora te pido, Señor, que use tu palabra en medio nuestro, que te glorifique, Señor, a través de tu palabra, Señor, los que estamos presentes, Señor, y los que van a escuchar, Señor, en sus casas, Señor, este mensaje. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, nosotros estamos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Esa es la última exposición, el último sermón sobre el libro de Gálatas. Y esta exposición se titula, tal cual la canción que estábamos cantando hace ratico, La gloria de la cruz. La semana pasada vimos la gloria de la carne, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la gloria de la cruz. Y no importa, mis hermanos, con cuáles etiquetas o nombre las religiones, valga la redundancia, se nombren o se hagan llamar. Todas las religiones están fundamentadas sobre dos bases: el logro humano o el logro divino. O sea, no importa que se llamen mormón, no importa que sean hindú, no importa de dónde vengan. Todas están fundamentadas sobre esa base: el logro humano o el logro divino. Como hemos visto, obra o gracia. El corazón del hombre o el corazón de Dios. La carne o el espíritu. No importa. Los nombres son solo etiquetas. Pero la esencia, la base, es una religión de obra o es el logro divino, ¿verdad? Entonces, este contraste fue que se vio en el siglo XVI con la Reforma, cuando Martín Lutero y un grupo de personas se levantaron en contra de las herejías que se enseñaban en la Iglesia Católica. ¿Qué estaban ellos dando a entender? Un evangelio de gracia, mientras la Iglesia Católica presentaba un evangelio fundamentado en las obras, logro humano y logro divino. Este mismo contraste es el que nosotros vemos en Gálatas con Pablo y los judaizantes. ¿Qué están promoviendo los judaizantes? Religión de logro humano, y Pablo está entonces enseñando logro divino, salvación por obra y salvación por gracia. La semana pasada vimos la gloria de la carne, en lo que los judaizantes se gloriaban, y todo religioso en toda la época y todo legalista se ha gloriado en su carne y en lo que puede hacer. Vimos en detalle eso la semana pasada. Ellos se complacían en lo que ellos podían hacer. Pero hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, como les había dicho. Hoy vamos a ver la gloria de la cruz. Pablo rechaza de forma tajante el solo hecho de él pensar en gloriarse en su carne. Eso es lo que vemos en el primer verso, en el verso 14. Dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme. Y pero lejos esté de mí gloriarme, esa expresión es como que sea algo casi imposible de que suceda. Lejos esté de mí gloriarme, ¿verdad? Es como si dijéramos: Dios me libre de tal cosa. O como decimos en el barrio, ni lo quiera Dios. O sea, yo no quisiera ni pensar en eso. Yo no quiero ni siquiera que a mí me pase por la mente el yo gloriarme en mi carne y no gloriarme en el Señor. Pablo consideraba que el que gloriarse en la carne era algo inconcebible. Era algo que él ni siquiera quería pensar
en eso, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es completamente diferente a lo que vimos con los judaizantes. Pablo quiere gloriarse, pero no en su carne, no en lo que él puede hacer, no en su sabiduría, no en sus capacidades. Y vimos que Pablo presentó un currículo, ¿verdad? Si hay alguien que tiene de qué gloriarse, ese soy yo. Oh, pero yo soy hebreo de hebreo, soy fariseo. Era una persona con conocimiento, era una persona con un nivel intelectual alto en su tiempo. Sin embargo, en ese sentido, humanamente hablando, él tenía de qué confiar en la carne. Sin embargo, ¿qué hace Pablo? No, yo todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. El deseo de Pablo era gloriarse no en él ni en sus obras, sino en el Señor. En otras palabras, en la cruz de Cristo. Y este término gloriarme, mis hermanos, se traduce del griego kauchomai, y en la mayoría de casos hace referencia a jactarse o alardear, fanfarronear, presumir. Y algunos ejemplos de connotaciones negativas del término podemos encontrarlo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 29, que dice: a fin de que nadie se gaste en su presencia. Ese es un ejemplo negativo, ¿verdad? Nadie se gaste, nadie se gloríe en su presencia. 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, esos son ejemplos negativos. Y era prácticamente lo que Pablo está enseñando: que nadie se gaste en su presencia, que nadie se gloríe por lo que él pueda hacer o por lo que pueda conocer. Dice Efesios capítulo 2, verso 9: no por obra, para que nadie se gloríe, refiriéndose a la salvación, ¿verdad? Nuestra salvación no es por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie alardee y diga: oh, pero yo soy salvo por mis méritos. Yo soy salvo por lo que yo sé de Biblia. Yo soy salvo porque llegué primero. Yo soy salvo porque soy más bueno que todos los otros. No, para que nadie se gloríe. Es por gracia, mis hermanos, por gracia. Y Pablo tenía temor de gloriarse o de gastarse en su carne y no en la cruz de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 2. Y esta es la parte positiva. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué se está gloriando? ¿En su carne? No, en la esperanza de la gloria de Dios. Vemos otro ejemplo en Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o en la prueba, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, se gloría en la prueba, porque ¿quién es el que manda la prueba? El Señor. Yo me glorío en las pruebas. Yo digo, esto me lo mandó el Señor. Y el propósito de esas pruebas, conforme dice la Biblia en Santiago, es que va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y esa palabra perfecto es completamente equipado. A medida que atravesamos por pruebas, nuestro carácter se robustece y estamos preparados para responder a las diferentes situaciones de la vida. O sea, cuando usted sabe que la prueba Dios se la manda por eso, y usted está consciente de eso, usted se gloría, usted se siente bien, porque usted sabe que el Señor está haciendo un trabajo en usted. Romanos capítulo 5, verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, ¿en qué se gloria Pablo? En Cristo, en la cruz de Cristo, en Dios. Nos gloriamos en Dios, no en nuestra carne. Y la idea de gloriarse es descansar, confiar. Confiamos en Dios y no en nuestra carne. Eso es lo que Pablo está promoviendo y eso es lo que Pablo siente. Pero mientras Pablo tenía temor de alabarse a sí mismo, esta, contrario a él, era la característica de los judaizantes. Los judaizantes no decían eso. No, los judaizantes se gloriaban en su carne. Y la alabanza de los judaizantes se centraba en ellos mismos, a causa de ellos hacer retroceder a los gálatas y a causa de añadir adeptos a el legalismo. Ellos se gloriaban en eso, en su efectividad. Qué grandes somos en convencer a esta gente. Qué bueno me he dado yo en traer personas al legalismo. Y la semana pasada nosotros vimos
cuáles eran las tres motivaciones que tenían los judaizantes para promover el legalismo. Lo primero que nosotros vimos fue orgullo, ¿verdad? El orgullo religioso. Lo segundo que nosotros vimos fue, ¿qué fue? Vimos orgullo, vimos también cobardía, y por último vimos hipocresía, ¿verdad? Y todo esto lo hacían ellos por esta causa, porque tenían miedo. Vimos el ejemplo de Pedro. O sea, ellos se gloriaban en su efectividad de convencer adeptos. Y nosotros vimos que era orgullo, como dice Gálatas capítulo 6, verso 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, para gloriarse en su carne, para jactarse de que ellos lo hicieron. Como vimos la vez pasada, eran orgullosos, pero también eran cobardes, pero también eran hipócritas. Pero no solo ellos, mis hermanos, todo el legalista y todo el religioso tiene esa característica. Todo el legalista y religioso que confía en su carne y que confía en lo que él puede hacer y no en lo que puede hacer el Señor por él, tiene esta característica. Tiene esta característica. Y nosotros podríamos entrar en diferentes ejemplos que pueden inclusive ser familiares con nosotros. Note, por ejemplo, a veces nosotros necesitamos una ayuda y alguien nos la ofrece. Y nosotros sabemos que necesitamos la ayuda y la rechazamos. ¿Eso qué es? Orgullo. Eso es orgullo. O sea, nosotros espiritualizamos muchas veces el orgullo. Y quiero traerlo ahí, porque a veces nosotros nos quedamos en los judaizantes y en los fariseos y nos salimos del texto. Nosotros estamos incluidos ahí, mis hermanos. Muchas veces actuamos con orgullo, actuamos con cobardía, llegamos a un lugar, ocultamos que somos creyentes, nos escondemos en un rinconcito, nos manejamos de otra manera y disimulamos nuestro cristianismo. ¿Quién va a disimular el cristianismo? ¿Los de allá afuera? No, los que dicen que están adentro. O sea, nosotros estamos ahí también y tenemos que tener cuidado con ese orgullo religioso. Ese orgullo religioso se manifiesta en el hecho cuando usted dice, por ejemplo, que usted es una persona que, ¿usted acuerdan el fariseo que estaba orando consigo mismo? Él estaba orando consigo mismo y daba gracias a Dios porque él daba diezmo de todo lo que pagaba, de todo lo que recibía, y al lado había entonces un publicano, y él dijo, no como este pobre publicano. ¿Entiendes? O sea, él se creía mejor que esa otra persona por lo que él hacía desde el punto de vista religioso, y eso nosotros podemos aplicarlo en nuestros días en la iglesia. Mucha gente hace cosas en la iglesia, mucha gente viene a la iglesia, mucha gente canta en la iglesia, mucha gente predica en la iglesia, pero no son esos logros que nos dan a nosotros una unión con el Señor, como vimos la semana pasada. Entonces los judaizantes se gloriaban en su carne, mientras Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Las religiones, como vimos, mis hermanos, se dividen en dos: la religión del logro humano y la religión del logro divino. No importa los nombres por los que usted la conozca, todas tienen esa base: o logro humano o logro divino, o salvación o gracia. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la salvación es por gracia y que el logro divino es un invento del corazón del hombre. Y si había alguien que había acumulado logros humanos, como le decía ahorita, ese era el apóstol Pablo. Déjenme leer el currículum del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su
muerte. Definitivamente Pablo quiere la gloria de la cruz y no la gloria de la carne. Él ha soltado todo lo que él tenía. Imagínense que Pablo en este tiempo es una persona que tiene este cuarto lleno de títulos y todavía le sobran títulos y de reconocimiento ante la sociedad. Sin embargo, él suelta todos estos reconocimientos y todos estos méritos y él prefiere la cruz de Cristo, la cual le provee persecución, no le provee comunidad, ¿verdad? La cual le provee rechazo del mundo porque el mundo no nos quiere, porque no le recibió a él. Sin embargo, él quiere gloriarse en la cruz de Cristo. Y usted y yo también tenemos que hacer lo mismo. En la cruz de Cristo es que tenemos que gloriarnos. Y en los versos 14 al 16, mis hermanos, de este pasaje que estamos leyendo, Pablo nos presenta 3 razones para gloriarse en la cruz de Cristo. Si a partir de ahí vamos a ver 3 razones por las cuales Pablo se gloría en la cruz de Cristo. En primer lugar, la cruz tiene el poder para liberar a los hombres de la esclavitud del mundo. En segundo lugar, la cruz tiene el poder para hacer lo que la carne no puede hacer. En tercer lugar, la cruz tiene el poder para traer salvación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo estoy mencionando la cruz de manera solitaria en ciertos momentos y no menciono a Cristo? Y esa fue una pregunta que me hizo una hermana la semana pasada. Yo le explicaba hace un tiempo que en la literatura hay una figura que se llama metonimia. Ahí lo leí. Metonimia. La metonimia es una figura literaria que consiste en designar algo con el nombre de algo o de alguien, ¿verdad?, con el cual esa persona está relacionada. Un ejemplo de esto, para que me puedan entender, yo pudiera decir, la Casa Blanca firma un acuerdo con el Estado Dominicano. Usted sabe que la casa no tiene lapicero para escribir, ¿verdad? Cuando yo digo la Casa Blanca, yo me estoy refiriendo al presidente de los Estados Unidos. Cuando digo el Estado Dominicano, me estoy refiriendo al presidente dominicano. Esos son los que pueden firmar. Entonces, la Casa Blanca es una metonimia que designa en ese contexto al presidente. El Estado Dominicano es una metonimia que designa en ese contexto al presidente dominicano. Entonces, ¿cómo está relacionado esto con lo que nosotros estamos enseñando? ¿Con quién está relacionada la cruz? Es una metonimia de Cristo. Por eso, cuando nosotros decimos ven a la cruz, yo te estoy diciendo ven a Cristo, porque es una metonimia. Y la cruz, como veíamos la semana pasada, era un instrumento de muerte, a donde ponían a las personas que eran enemigos del imperio o que eran los peores criminales. Y no solo era para que se murieran, sino que era para humillarlos allí. Lo colocaban en un lugar a donde todo el mundo lo veía y todo el mundo sabía que esas personas estaban allí porque eran criminales o porque le habían faltado al imperio, y eso servía como un ejemplo también para que otros no lo hicieran. Entonces, Cristo muere en la cruz del Calvario, en la muerte más deshonrosa que se conoce en la historia. Sin embargo, Cristo resucita en la cruz del Calvario. Él vence la muerte en la cruz. Y desde ese momento, la cruz se convierte en un símbolo que está relacionado con Él. De ser un instrumento de muerte, ahora la cruz es un símbolo que simboliza la vida y la vida eterna. Entonces, la cruz es una metonimia de Cristo. No hay problema con la cruz, mis hermanos. A menos que usted tenga una cruz y usted se le arrodille, como que la cruz le va a hacer algo. O sea, la idea es que nosotros sepamos la relación que tiene la cruz con Cristo, no por causa de la cruz en sí misma, sino por causa de aquel que murió en ella, que venció a la muerte en ella. Por tanto, cuando nos referimos a la cruz, estamos haciendo referencia a Cristo. Digo esto porque voy a estar refiriéndome a la cruz en lo adelante. Entonces, dicho esto, mis hermanos, vamos a nuestro primer punto. La cruz tiene el poder para liberar a los hombres de la esclavitud del mundo. En la parte B del verso 14, dice la Biblia allí, Pablo dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y hay que notar que la palabra mundo acá es la traducción del griego cosmos, y eso se refiere no al planeta físicamente hablando, sino al sistema. El mundo como un sistema que está ordenado, que está lleno de maldad y está dirigido por Satanás. La palabra cosmos se refiere al mundo como un sistema gobernado por Satanás.
Así es como se identifica en el Nuevo Testamento como un sistema de maldad operado por Satanás y sus demonios. Por ejemplo, Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, ese es Jesús hablando, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver, nada tiene que ver, nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, otra vez, Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, el príncipe de este mundo. O sea, este mundo entero está bajo el maligno. Pero Pablo, antes de que Cristo lo libertara de su vida de pecado, también era un esclavo de ese sistema legalista, ¿verdad? Nosotros vemos a Pablo persiguiendo. Cuando Jesús encuentra a Pablo, él está persiguiendo la iglesia porque él era un esclavo de este sistema legalista. Él era un esclavo al igual que los judaizantes. Y cuando Cristo no nos ha encontrado, mis hermanos, nosotros somos esclavos de este sistema. Somos esclavos de Satanás, quien opera en este mundo. Así que cuando alguien diga por ahí, son unos hijos del diablo, si aquellos que están bajo el sistema satánico, conforme a lo que dice la Biblia, son hijos de Satanás. Eso se oye violento, pero eso es lo que dice la Biblia. Son hijos de Satanás. Y nosotros podemos ver una ilustración con el pueblo de Israel y con el faraón, ¿verdad? El faraón y sus súbditos eran los que estaban sobre el pueblo de Israel y ponían cargas pesadas y servidumbre sobre ellos. Y el pueblo de Israel era esclavo de ellos. Ahora, ¿qué pasó al cabo de 430 años? Que Dios levantó un libertador. Dios levanta un libertador para sacar a Israel de Egipto. Nosotros sabemos que ese libertador fue Moisés, ¿verdad? Pero ellos estaban como esclavizados. ¿Y quién era el que dirigía ese sistema? El faraón. Bueno, nosotros podemos ilustrar eso con el mundo. Las personas cuando están en el mundo, cuando están fuera de Cristo, cuando Cristo no lo ha encontrado, cuando no han nacido de nuevo, son esclavos del mundo y necesitan ser libertados. Así que de esta misma manera, usted sin Cristo es un esclavo del sistema satánico. Y el apóstol Juan reafirma acerca de este sistema en 1 Juan capítulo 5, versículo 9. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. O sea, esto no es un invento de nosotros. El mundo entero está bajo el maligno. Leamos nuevamente la expresión del apóstol Pablo en el verso 14. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a ver qué significa esa expresión que Pablo está compartiendo allí. O sea, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Claro, eso es por causa del mundo. Él dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si leemos la versión de la Biblia que conocemos como la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Pablo escribe lo siguiente. Denme un segundito. Bien, 6:14, el mismo verso. Mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. O sea, la idea que encierra este verso es que Pablo murió. O sea, para el mundo yo estoy muerto ya. Y el mundo está muerto para mí. Yo no tengo interés por las cosas del mundo, ni el mundo tampoco está interesado en mí. Por eso el mundo nos odia. Por eso el mundo nos odia, porque ya no somos esclavos de este sistema. Dice Romanos capítulo 6, versículo 11, dice Pablo allí. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él le dice eso a los romanos, pero nos lo dice a nosotros también, mis hermanos. Considerémonos muertos al pecado y muertos para este mundo y vivos para con Dios. Que nuestra gloria no esté en este mundo, sino que nuestra gloria esté en conocer a Cristo y todo lo que tiene que ver con Él. Amén. Que esa sea nuestra oración. Y la razón por la cual el mundo había muerto para Él y Él para el mundo
era porque él había sido libertado. Él había sido libertado de ese mundo y ya ese mundo no tenía influencia en él, porque ya todo, Pablo lo había logrado todo ya. O sea, ¿qué quería Pablo? Y yo veía un ejemplo en estos días de un cantante famoso que se convirtió, yo sé que ustedes saben cuál es, ¿verdad? Un cantante famoso, no es para payola, un cantante famoso que se convirtió y todo el mundo ha hablado de él y todo el mundo ha dado su opinión. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Y cuando usted empieza a ver y usted dice, bueno, pero ¿qué le está dando el evangelio a ese hombre en términos humanos? ¿Qué va a buscar él en el evangelio que no le haya dado el mundo, a menos que él verdaderamente sea cristiano? ¿Qué va a buscar? Porque hay gente que está buscando que se le reconozca como cristiano porque están buscando ganarse algo, o están buscando conseguir algo, o están buscando un reconocimiento porque eso le ayuda con su carrera y con su profesión. Pero dígame a alguien que lo ha logrado todo en su área y en su carrera siendo número uno, ¿qué va a buscar metido en una iglesia? A menos que el Señor verdaderamente lo haya salvado. O sea, Pablo dijo, todo esto que yo tengo, todo este logro, todo lo que yo he conseguido, todo este reconocimiento lo tengo por basura. Y esa palabra en el original significa excremento. O sea, fueron palabras fuertes las que Pablo utilizó. Que era un hombre, ¿verdad?, ducho y bien hablado, pero fueron palabras fuertes las que él utilizó. Todo lo que él había conseguido durante toda su vida lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Cristo nos da una libertad verdadera y no una libertad ficticia, mis hermanos, como la libertad que ofrece el legalismo, como la libertad que ofrece la religión. Es una libertad ficticia que realmente no existe, basada en logros, basada en mérito. En Juan capítulo 8, de los versos 31 al 36, allí Jesús tiene una pequeña trifulca con unos judíos que aparentemente habían creído. Dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Si el hijo porque te libertó, tú eres libre. Ahora, si tú te confiesas a ti mismo que tú eres libre por tu propia fuerza y por tus propios logros, tú sigues siendo un esclavo. Pero si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El legalismo y la religión no traen libertad. Quien trae libertad a nuestras almas verdaderamente es el Señor. Y Pablo había sido libertado del legalismo. Pablo perseguía a la iglesia, era un judaizante también, y había sido libertado del legalismo. Pablo estaba seguro de la libertad que Cristo había dado. Por tanto, la cruz tiene el poder para liberar a los hombres de la esclavitud del mundo. La cruz tiene el poder para liberar a cualquiera que esté aquí, que sea un esclavo del mundo. Y en segundo lugar, la cruz tiene el poder para hacer lo que la carne no puede hacer. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, como hemos aprendido, mis hermanos, la circuncisión ya sabemos que es la señal del pacto, ¿verdad? Que se hacía en el prepucio. O sea, lo que Pablo está diciendo, mira, en Cristo Jesús no es necesaria la circuncisión, ni tampoco es necesaria la incircuncisión. Y los judaizantes obligaban a los cristianos a circuncidarse con el pretexto de que ellos no estaban completos y que necesitaban completar ese proceso para ellos ser verdaderamente salvos. Pero Pablo está diciendo acá, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco. ¿Qué le está diciendo? Ni lo que están proponiendo los judaizantes, pero ni lo que promueven otras religiones que están fundamentadas sobre el logro humano valen nada. Entiéndase, cualquier religión que usted conozca que está fundamentada sobre logros humanos. Incircunciso no vale nada. Circuncisión tampoco. Ahora, ¿qué es lo que sí vale? ¿Qué es lo que sí valoramos, señores? Una nueva creación.
Una nueva creación. Que en Cristo no somos algo remendado o reparado, sino que el Señor nos hace nueva criatura, mis hermanos. Que somos una nueva creación. No es un proceso de que te sano esto, te curo esto y esto te lo dejo dañado. Es que somos nueva criatura, mis hermanos. En Cristo no hay necesidad de circuncisión ni de incircuncisión, porque en Cristo estamos nosotros completos. De manera que cuando somos libertados del mundo, mis hermanos, cuando somos libertados por Cristo, ni la circuncisión representa nada, ni la incircuncisión tampoco, mis hermanos. Todas las religiones están basadas sobre logros humanos. La única que está basada sobre la gracia es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Y el poder de la cruz, mis hermanos, en el creyente, hace que la carne, a través de la religión, del logro humano, no pueda hacer. Hace lo que la carne no puede hacer a través de la religión del logro humano. O sea, la carne puede proponer muchas cosas, pero lo que esa carne tuya y mía no puede hacer, lo logramos nosotros en el poder de la cruz. En el poder de la cruz, tú y yo podemos ser una nueva creación. Una nueva creación. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y en Cristo, mis hermanos, nosotros tenemos ¿qué? Vida nueva. Tenemos un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, mis hermanos. Noten la palabra que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, en los versos 5 al 6. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ser una nueva creación requiere del nuevo nacimiento. Volvemos otra vez, ¿verdad? Ser una nueva creación requiere de que usted nazca de nuevo. El nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay salvación. Ahora, la religión de logros humanos puede ofrecer nuevo nacimiento. Pueden ofrecerlo, pero ¿pueden dar nuevo nacimiento? No, mis hermanos. La única manera en que usted y yo podemos nacer de nuevo es con el Espíritu Santo. Creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice Efesios que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero que el Señor, no fuimos nosotros lo que subimos hacia el Señor, sino que el Señor vino a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Estábamos muertos, no nos podíamos mover, no podíamos hacer nada a favor nuestro. El Señor tuvo que venir y salvarnos. El Señor tuvo que venir y vivificarnos. Entonces el Señor nos convierte en una nueva creación. La cruz tiene el poder para hacer lo que la carne no puede hacer. En tercer lugar, la cruz tiene el poder para traer salvación. Dice el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y cuando la Biblia dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, Pablo está haciendo una invitación prácticamente a los judaizantes a que ellos también puedan andar conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla del Evangelio. O sea, el Evangelio no es un asunto para que nosotros nos lo guardemos. Los judaizantes eran contrarios a Pablo. Y habían perseguido a Pablo y también habían ridiculizado a Pablo, habían dicho que él no era un apóstol, lo habían puesto en mala ante los Gálatas. Sin embargo, Pablo le está invitando a ellos que sigan esta misma regla y está invitando a cualquiera que sea esclavo de este mundo a que sea salvo a través de la persona de Cristo. Porque solo a través de la persona de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Solo en la cruz nosotros hallamos salvación. Y el deseo de Pablo no era que los judaizantes siguieran perdidos en su camino. Ellos también, al igual que los gálatas, y al igual que cualquiera de ustedes que esté aquí sin el Señor, puede hallar salvación en la cruz. Puede hallar salvación en la cruz. Y ojalá la encuentre en esta mañana. Dice Juan capítulo 3, 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea como salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
O sea, el Señor envió a su Hijo al mundo no para que usted se pierda. O sea, nosotros predicamos no con el deseo de que usted se pierda, sino con el deseo de que usted se salve. Por eso Pablo está allí haciéndole una invitación a ellos y te está haciendo una invitación a ti hoy también, para que tú vengas a la cruz, que es el único medio de salvación. Venga a la cruz, el único medio de salvación. 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar en Él. Todos pueden vivir conforme a las reglas del Evangelio si vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. El Evangelio está abierto para todo aquel que cree, mis hermanos, para todo aquel que cree. Por eso nosotros predicamos sin distinción. Por eso el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Pero él no agarró y tiró la semilla en un lugar específico. Él la lanzó así, a que cayera. Porque la idea es que ella sea sembrada y caiga en un terreno a donde esa semilla pueda tener una respuesta positiva y pueda crecer y dar fruto al 100%. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Que esa semilla pueda caer en un corazón en esta mañana y pueda dar fruto de arrepentimiento. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo dice lo siguiente. Y el mundo, mis hermanos, busca paz. Nosotros sabemos que se hacen conferencias en el mundo, se hacen reuniones de presidentes y de primeros ministros para hablar de la paz del mundo. Pero nosotros también sabemos que la paz que ellos necesitan no la van a encontrar fuera. La paz que ellos necesitan solo la van a encontrar en el Señor. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. O sea, Jesús es el único que puede proveer esa paz. Y en la cruz nosotros tenemos comunión con Dios a través de Jesucristo. Sin Cristo nosotros estábamos ¿cómo? Estábamos enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios. En otras palabras, no teníamos paz con Dios. Vivíamos de espalda a Dios. Sin embargo, cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, abre un camino por el cual nosotros podemos tener comunión con Dios y tener paz. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos paz, era porque no la había, ¿verdad? No había paz. El único que tiene y puede dar paz es el Señor. El mundo no tiene paz. La religión no tiene paz para dar. El legalismo no tiene paz para dar. La psicología no tiene paz para dar. Es Cristo que te va a dar esa paz que tú necesitas. Es Cristo que te la va a dar. No la busques en otro lugar que tú no la vas a encontrar. Es en la cruz. Cristo puede darte paz. Porque Él murió por nuestros pecados. Él fue quien saldó nuestros pecados y ocupó el lugar que tú y yo debíamos ocupar. Pablo se refiere también al Israel de Dios. Cuando él se refiere al Israel de Dios, él se está refiriendo a los creyentes judíos, a los creyentes que habían creído en Jesucristo, aquellos que son descendientes de Abraham, tanto espirituales como físicamente, pero que han puesto su confianza en Cristo. Han puesto su confianza en Cristo. Él reconoce, este es el Israel de Dios, este es el pueblo de Dios, pero él está predicando el Evangelio. O sea, recuerden los judíos de ahorita que dijeron, Abraham tenemos como padre y no necesitamos tal cosa, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús le dice, ustedes son esclavos. Y si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. O sea, no importa de qué nación tú seas, ni que seas judío, ni cómo te llamen. Si el Hijo no te libertare, tú no eres libre. Es Cristo quien liberta y es Cristo quien provee esa paz. Es Cristo quien provee esa paz. Por tanto, la cruz tiene el poder para traer salvación. Y el versículo 17 me gusta mucho, porque Pablo hace prácticamente un señalamiento con fuerza y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesús. Y esas marcas que Pablo tenía en el cuerpo del Señor Jesús probablemente tenían que ver con todas las pruebas que él había pasado durante su transitar y durante su camino. En una ocasión Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Una vez estuvo en naufragio, varias veces estuvo en naufragio, o sea, estuvo en medio de la mar,
a punto de morir. En una ocasión hubo que bajarlo por una pared, por una canasta, para que sus enemigos no lo mataran. O sea, Pablo tenía marca de pedradas que le habían dado, mis hermanos. Estuvo a punto de morir. Y note la diferencia que hay entre un hombre que lo tenía todo y soltó todo eso que él tenía, para él entonces estar huyendo y estar siendo objeto de rechazo. O sea, nosotros vemos eso y pensamos en esa ilustración que hay en los evangelios de aquel hombre que compró un campo. Fue y vio que en ese campo había un tesoro y fue y dio todo lo que tenía por ese campo y compró ese campo. Pablo se dio cuenta de eso. Todo lo que yo tengo no vale nada. El evangelio lo vale todo. Todo lo vale el evangelio. Y eso debe ponernos a nosotros a pensar cómo alguien que tenía todo ese reconocimiento lo deja todo para venir a recibir el rechazo del mundo. Tiene que haber algo mucho mayor detrás de ese rechazo que lleve a esa persona a dejar todo aquello por lo que la gente mata y muere. Cristo, mis hermanos, salvación, vida eterna, el Espíritu Santo morando en nosotros y convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de que estamos equivocados, abriéndonos los ojos, porque éramos ciegos y éramos esclavos cuando vivíamos sin Cristo en el mundo. Pero gloria a Dios que muchos de nosotros hemos sido salvos y hemos conocido al Señor. Y algunos creyentes en Galacia se habían desviado, y estos creyentes que se habían desviado constituían una molestia en las iglesias que habían, predicando un falso evangelio. Por eso Pablo dice, de aquí en adelante, que nadie me cause molestia, porque traigo en mi carne, en mi cuerpo, las marcas de mi Señor Jesucristo. O sea, Pablo no está hablando de lo que él pueda hacer con su fuerza, ¿verdad? Él está diciendo, es la marca de mi Señor Jesucristo. Él se está gloriando en lo que él ha pasado, en lo que él ha sufrido y en lo que él ha vivido en Cristo. Él no está mencionando los títulos que él tiene. Mira, de aquí en adelante que nadie me cause molestia, porque tengo en mis marcas todo esto que yo he vivido en el campo misionero a causa del evangelio. Y él se gloriaba en eso, mis hermanos, porque eso tenía más valor que todo aquello que él había dejado. Ojalá nosotros miremos al mundo y el mundo esté crucificado y estemos crucificados para con el mundo, y el mundo esté muerto para nosotros y nosotros estemos muertos para el mundo. Que el Señor nos dé sabiduría y nosotros podamos ver la realidad y el valor que tiene el sacrificio de Cristo para nosotros, que nos llevó de las tinieblas a la luz y preparó un lugar para que tú y yo estemos con Él por toda la eternidad. Eso no tiene precio. La salvación tiene un precio, fue la sangre de Cristo, pero no lo pagamos tú y yo. Cristo pagó por nosotros, porque tú y yo no podíamos pagar. Tú y yo no podíamos pagar. Y Pablo termina esta carta, mis hermanos, en el versículo 18, con una salutación. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, ¿verdad? Y yo quiero decirle en esta mañana a las personas que puedan estar aquí sin el Señor, que hemos visto 3 puntos, ¿verdad? La cruz tiene el poder para liberarte de la esclavitud del pecado. La cruz tiene el poder para liberarte de la esclavitud en la que tú te encuentras, ¿verdad? Pero la cruz también tiene el poder de hacer lo que tu carne, de lo que tú en tu fuerza, de la que tú te ufanas, tú no puedes hacer. Pero la cruz también tiene el poder para salvarte del tormento eterno, para salvarte del infierno al que tú vas si tú mueres en la condición en la que tú estás. Así que lo mejor que tú puedes hacer, si Cristo ha hablado a tu vida en esta mañana, es venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y deja de ser un esclavo o una esclava de este mundo. Dios te bendiga. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias por permitirnos exponernos a ella, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder exponerla, Señor. Te presentamos, Señor, estos corazones, Señor, estas vidas
que podamos ser edificados, pero que si hay personas en medio nuestro que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencerles de pecado, pueda hacer de ellos una nueva criatura, pueda traer salvación a sus vidas, Padre Santo. Obra, Señor, salvación en este lugar, obra salvación en este sector, obra salvación en nuestras familias, Señor. Oh Padre Santo, ten misericordia, Señor, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, Padre mío. Porque solo en ti, Señor, tenemos salvación. Todas las cosas pasarán, todas las cosas son pasajeras, pero tu palabra no pasará, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación y por tu sacrificio. En nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, denle un abrazo a su hermano y hemos terminado por hoy.